Entonces, como ven, no necesitan un gran dibujo. Con que hagan un dibujo aproximado de lo que necesitan es suficiente. Acá vamos a hacer las dos opciones, manga corta y manga larga, con el mismo, digamos, cuerpo, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a suponer que acá de cadera tenemos 50 centímetros, de alto total vamos a poner 60 centímetros, de manga vamos a hacer también otros 60 centímetros, si es que la vamos a hacer manga larga, con 15 centímetros de sisa, supongo. Es todo suposición, no son ni reales ni nada las medidas, es como para que ustedes tengan una base. Muy bien. Y si la quisiera hacer en manga corta, obviamente el puño va a ser igual, 50. O sea, no el puño, porque esto no lleva puño, sino la parte final, 15 centímetros. Y acá, en vez de hacer de 60, lo vamos a hacer solamente 20 centímetros. Perdón, que me distraje. Muy bien. Son centímetros, son centímetros. Hasta ahí estamos de acuerdo. Muy bien. Entonces, ahora nosotros lo que tenemos que hacer, si ustedes recuerdan cuando teníamos que saber sobre alguna superficie de algún lugar, los metros cuadrados, por ejemplo, una habitación, tenemos que calcular si es de 3 por 3, van a ser 9 metros cuadrados. 3 por 2, 9. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a multiplicar 50 por 60, porque ya sea manga larga o corta, en este caso va a ser igual lo que es el cuerpo. Entonces vamos a poner acá el cuerpo. Tenemos que multiplicar 50 por 60. ¿Sí? Vamos a hacer la cuenta. No sé si se ve bien ahí. 50 por 60 nos da 3000. Está con coma, porque después la coma la vamos a necesitar. Nos da 3000, ¿correcto? Muy bien, 3000 centímetros cuadrados serían estos. Muy bien, ya tenemos lo que es el cuerpo. De todas formas, el cuerpo lo tenemos que multiplicar por 2, porque el cuerpo consta de una espalda y una delantera. Entonces, por 2 serían 6000 centímetros cuadrados. Ahí estamos. Vamos por las mangas. Vamos a hacer mangas largas. Muy bien, entonces hacemos el mismo procedimiento. 60 por 15. Tomamos la calculadora y nuevamente hacemos 60 por 15. Nos da 900. 900. Pero ¿qué pasa? Esta es la altura de la sisa, pero la manga nos tiene que rodear el brazo. Entonces, a eso le tenemos que multiplicar por 2. ¿Sí? Son 1800 centímetros cúbicos. Hasta acá, claro. Ahora, tenemos dos mangas. Entonces, estos 1800 los tenemos que multiplicar nuevamente por 2. Y esto nos va a dar 3600 centímetros cuadrados. ¿Sí? Hasta acá estamos correctos. Ahora, nos queda sumar mangas y cuerpo. Esto nos va a dar 9600 centímetros cuadrados. Parece complicadísimo, pero si ustedes se acostumbran, es muy fácil. Es muy fácil. Ahora que ya tenemos sumado todo, tenemos que agarrar nuestra muestra, la que sea. No sé, bueno, yo acá tengo un montón. Supónganse que quieren hacerlo, a ver, con esta. Supónganse que tienen esta muestra, la que ustedes quieran, la que ustedes hayan elegido. La muestra la tienen que hacer sí o sí antes.
Cómprense un ovillo o una madeja del que ustedes quieran, y después sacan el cálculo. De todas formas, salvo que sea algo muy grande o que quieran o no les importe cuánto les va a sobrar, compran y ya está. Muy bien. Entonces, supongamos que tenemos una muestra que nos ha dado 18 por 15 y pesó 21 gramos. Perfecto. Entonces ahora nosotros tenemos que multiplicar esto, para que nos dé la superficie de la muestra. Muy bien. Entonces tomamos nuevamente la calculadora y hacen 18 por 15, que les da 270. Esto da 270 centímetros cuadrados. Y ahora viene la famosa regla de 3 simples, que es, si 270 centímetros cuadrados nos pesa 21 gramos, entonces, si yo tengo que hacer 9.600 centímetros cuadrados, ¿cuánto va a ser? La famosa regla de 3 simples, que son 9.600 por 21 dividido 270. Lo hacemos juntas. Le dejo las comas justamente para que vean que se redondea claramente. No sé si se ve bien ahí se ve bien los números. Entonces hacemos 9.600 por 21 gramos igual, ¿sí? Nos da 201.600,00. A eso lo dividimos por 270, nos da tanto como 746,67. Da igual si lo redondean o no. 746,67. Pero para estar aún más seguras de que nos va a alcanzar, a esto lo vamos a multiplicar por 1,20. ¿Por qué 1,20? Porque viene a ser un 20% más de changüí, si lo queremos así, para estar seguras de que no nos va a faltar material. Entonces a esto lo multiplicamos por 1,20 y nos da 896,01. Vamos a poner acá 896,01, 896, que van a ser claramente 900 gramos. Listo. Ya saben que con 900 gramos pueden hacer todo esto con mangas largas. Seguramente algún puchito les va a sobrar, siempre nos sobra algo, pero no es terrible. Ahora, lo mismo pasa si ustedes lo quieren hacer con mangas cortas. Es exactamente igual. El cuerpo ya lo tienen, que son 6.000. La única diferencia va a ser que en vez de hacer 60 por 15, van a hacer 20 por 15. 20 por 15 nos da 20 por 15 nos da 300, ¿sí? Ahí, 20 por 15 nos da 300 centímetros. A esto lo tienen que multiplicar por 2, como les expliqué antes, son 600, y a esto por 2 nuevamente, que son 1.200. Suman los 6.000 más los 1.200, les va a dar 7.200. Ahora, tienen que hacer exactamente la misma cuenta. 7.200 por 21 dividido 270, porque la muestra es la misma. Esos 7.200 por 21 igual dividido 270 les da 560 gramos. Si yo a eso le agrego un 20% para mayor seguridad,
me da 672 gramos. Con 700 gramos estoy perfecta. Bueno, espero que les haya servido. Lo mismo sirve si quieren hacer para bebés, si quieren hacer para niños o si quieren hacer para la vida. O sea, cualquier cosa que ustedes necesiten, una manta la quieren hacer de, no sé, 2x1, de 2x1, hacen exactamente lo mismo. Hacen una muestra, pónganle que la quieren hacer de grannies. Pónganle, hacen un granny, ven cuánto mide y cuánto pesa y sacan el cálculo. Sacan el cuánto sería de superficie y con el granny lo tienen solucionado. Espero que les haya servido para ahora y para la vida y les mando un beso enorme. Gracias.